Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chumalonga. El tema de este video es bien importante para aclarar dudas que tienen algunos suscriptores. El afán de ciertos practicantes del palo por conseguir enguello, vino nuevo, están divulgando una serie de información que es totalmente incorrecta. El tema de este video es el siguiente. ¿Se puede trabajar con el muerto sin haberse rayado? Ese es el tema. Entonces algunos tatandis, tatanquisimalongo, gangulero, quimbicero, le han dicho a personas que están en los comienzos de entrar a la práctica del palo monte, mayombe, quimbisa, que para poder trabajar con los espíritus o con los muertos o con los desencarnados es necesario rayarse. Eso es una mentira. Porque hay distintos caminos espirituales donde tú puedes evocar, invocar espíritus sin necesidad de darte una cortadura en la espalda, en la mano, en el pie o en alguna parte del cuerpo. La enquimba, el rayamiento, es un requerimiento impuesto en Cuba para poder iniciar a la práctica del palo mayombe. Entonces, como son personas que no han tenido conocimiento de lo que es el espiritualismo, el espiritismo y otras información sobre evocación de espíritus, pues vienen estos tatas con esas embustes, información falsa, a decirle: no, tú no puedes trabajar con los espíritus si no te rayas. La historia de la humanidad, el ser humano desde sus comienzos, desde la antigüedad, se ha comunicado con los espíritus y ha hecho pactos con los espíritus. No crea que los pactos solamente se dan en la práctica del palo monte, mayombe, quimbisa. En todas las tradiciones, incluso las indígenas, siempre ha habido una relación con el misterio, con lo divino, con lo espiritual, con las deidades, como ellos le llamaban, de la naturaleza. O sea, el ser humano siempre ha estado desde que pisó este planeta, ha estado en una profunda comunicación con los espíritus. Y venir un tata en Quisimalongo, un gangulero, un tatandi, a decirle a una persona que está conociendo la religión que solamente puede trabajar con los muertos y se raya. Eso es una mentira. A esos tatandis distraídos, a esos ganguleros distraídos, a esos quimbiceros distraídos,
Yo les recomiendo que se lean el libro de Fraser, un gran investigador de antropología religiosa, que se llama La Rama Dorada. Léanse ese libro. O lean los libros de Mircea Eliades, un gran estudioso de la antropología religiosa, para que ustedes se quiten esa musaraña de encima de que para poder trabajar con los espíritus hay que rayarse. Esa es hasta dónde vamos a llegar. Usted puede trabajar con los espíritus sin tener que darse un tajo en la espalda. Pero lo más importante para una persona que quiera trabajar lo espiritual es desarrollar su mediunidad, la facultad principal para poder comunicarse con el mundo de los espíritus. ¿Qué es la mediunidad para las personas que están adentrándose en el mundo de lo espiritual? La mediunidad es la capacidad de comunicarse con un espíritu fallecido o desencarnado. Pero es necesario reconocer que uno tiene esa facultad. Un suscriptor me preguntó lo siguiente: Tata, todo el mundo es mediunidad, todos los seres humanos son mediunidad, tienen la capacidad de la mediunidad. La contestación es que sí, pero como decía Allan Kardec, hay distintos tipos de mediunidad, distintos tipos de mediunidad. Está el medium intuitivo, el medium que da materia al espíritu para que el espíritu se pueda manifestar, lo que le llamaban Kardec parlante. Hay personas que tienen facultades mediúnicas de efectos físicos. Hay una variedad, para eso le hace el libro de Allan Kardec, el libro de los medios. Todos los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus. Y eso no tiene que ver nada con rayarse la espalda o hacerse la enquimba. ¿Hasta dónde vamos a llegar diciendo mentiras? Es como si únicamente los practicantes del palo fueran los que tuvieran la licencia o la autoridad para comunicarse con los muertos. ¿Quién te dijo eso a ti? Hay distintos senderos espirituales que se comunican con los espíritus. Ellos le llaman evocación espiritual. Pero ¿cómo tú te vas a poner a decirle a gente que está empezando a conocer el aspecto del mundo espiritual que para poder trabajar con los muertos tienes que rayarte? ¿Quién te dijo eso? Todo por buscar chavo, por buscar cuarto, por buscar pasta, como dicen los españoles. No, los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse con lo espiritual. Desde pequeño, nosotros tenemos la sensibilidad con el mundo espiritual. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando eran más pequeños, que ustedes empezaban a hablar, interactuar con amigos imaginarios. Yo tenía un sobrino que tenía un gran amigo imaginario. Ahora un niño establece una relación con un amigo imaginario que muchas veces es un espíritu de un niño. Pero si hay una persona que no tiene este conocimiento de lo espiritual, puede decir que el niño tiene problemas de salud mental.
Pero si tú haces una encuesta de personas adultas y le haces la siguiente pregunta: cuando tú eras niño, ¿tenías amigos imaginarios? La mayoría te va a decir que sí. Los freudianos te van a decir que esos amigos imaginarios son mecanismos de defensa, mecanismos de subliminar situaciones. Bueno, te van a explicar 20, te van a dar 20 explicaciones. Pero desde el mundo espiritual, los niños ya están empezando a tener interacción con seres espirituales. Hay algunos que tienen ya un contacto espiritual en la adolescencia, otros en la adultez y otros que lo desarrollan más tarde, que es en la vejez. Eso es importante que usted lo tenga presente. Otro suscriptor me pregunta: Tata, ¿se puede trabajar con los espíritus sin tener prenda? Es que no hace falta tener un caldero espiritual, no hace falta tener una enganga para poder comunicarse con los muertos. Usted puede comunicarse con los espíritus a través de una meditación, a través de una reunión espiritista. Usted puede montar su altar. Usted puede establecer un lugar donde usted se va a comunicar con los espíritus, como se hacía en la Grecia antigua, en la Roma antigua y en otras civilizaciones. Se construía un lugar, como le decían los Rosacruces, un santo, donde era un lugar donde las personas establecían una comunicación con el mundo espiritual. Las pitonisas, usted puede leer la historia antigua y usted va a ver este desarrollo de la comunicación y evocación de espíritus y deidades. Eso es algo que desde los comienzos de la humanidad se ha visto. Entonces, usted puede hacer su altar espiritual un lugar donde usted establece comunicación con los espíritus. Pero si usted quiere hacer un altar espiritual que no tiene que ver nada con caldero, ni enganga, ni nada de eso, usted tiene que asesorarse, usted tiene que buscar ayuda de una mediunidad, de una persona que lo pueda orientar a usted de cómo contactar, interactuar con los espíritus. Ese conocimiento es sumamente importante y más que nada por una persona que haya desarrollado su mediunidad, que ya tiene una experiencia previa. Entonces, para que usted, el problema de la mediunidad es que la gente se conecta con entidades espirituales que no son las mejores, que son entidades del bajo astral. Si el propósito de yo comunicarme con el mundo espiritual es para comunicarme con espíritus, con seres que tengan inclinaciones hacia el bien, que sean seres buenos y bondadosos. No voy a comunicarme espiritualmente con seres que están atormentados, seres que todavía están apegados al mundo material, están apegados al sexo, están apegados al alcohol, están apegados a sus propiedades.
que tenían cuando estaban en materia. Espíritus, básicamente en general, espíritus que están apegados a las pertenencias materiales que tenían en el pasado. Hay espíritus que están llorando en el mundo espiritual porque no pueden tener su Mercedes-Benz. Así, yo le estoy haciendo la historia como es. Que están tristes porque, por ejemplo, el espíritu de un señor mayor, una persona de tercera edad que tenía, su pareja era una modelito, una muchacha rubia, que él le había mandado a operar todo su cuerpo, un androide. Era más que nada su prenda querida, era como su trofeo. A él morir, dejar la materia y quedarse como espíritu, ahora él está viendo a esa dama que él reconstruyó con cirugías plásticas, estableciendo una relación con otra pareja, y él está molesto porque el tipo dice, pero ¿quién le dio derecho a este tipo a pegarse a mi princesa? Hay espíritus que están apegados todavía a su pareja. Mira, yo he atendido casos aquí de personas que han estado 3, 4, 5 años sin pareja. Y la razón principal, y específicamente en una viuda que yo atendí hace muchos años atrás, su esposo fallecido no permitía a la viuda tener relaciones con otros hombres. Ese espíritu estaba acechándola todo el tiempo. Y cada vez que ella se reunía con algún caballero para tratar de establecer una relación, ese caballero se sentía incómodo hablando con ella, porque la entidad espiritual, el esposo de esta viuda, estaba estableciendo una opresión espiritual con el varón, básicamente para alejar el varón de ella, ¿entiendes? Entonces la persona se sentía incómoda, no sabía por qué, y decidió no continuar la relación con la persona, porque él sentía como una fuerza que le incomodaba, algo como lo que lo intranquilizaba, como él sentía como que lo estaban persiguiendo, como que alguien, como él lo describía, es como si alguien me estuviera persiguiendo en la calle para hacerme daño. Eso es lo que experimentaba el individuo, simplemente porque se envolvió con una viuda, y la viuda, en el momento que su marido se fue para el otro lado, se fue para el mundo espiritual, pues ella sigue llamándolo, invocándolo. ¿Qué pasa? Cuando tú llamas a un ser querido, fallecido, constantemente, tienes fotos de esa persona fallecida, sigues todos los días pensando en esa persona, tú la vas a traer a tu vida, energéticamente hablando, espiritualmente, va a estar ahí. Si usted no la deja descansar, usted está invocando constantemente a esa persona. Y hay muchas damas y caballeros que están solos porque su anterior pareja fallecida todavía sigue acechándola desde el más allá. Como también hay damas y caballeros que no consiguen pareja porque hay
los famosos sucus y incubus, que yo no me gusta usar esas palabras, porque son eh, una forma de demonizar la sexualidad. Pero en estos casos es un hombre que no consigue pareja porque hay una dama espiritual que acecha a esta persona, que la ve como su propiedad. Ese es el problema, hay espíritus posesivos. Pues este individuo tenía una dama que lo visitaba por las noches. Él una noche le dio acceso a esa entidad espiritual, una morena bellísima, y él se acostaba astralmente con esa morena. Llegó un momento que esa morena lo veía como su propiedad, lo veía como su pareja. Entonces cuando él quería interactuar con una dama de carne y hueso, lamentablemente no podía establecer esa relación, porque la morena le alejaba a las mujeres. Lo mismo pasa con damas que he conocido, que una noche vino un varón, un hot body de eso, un modelo de eso, un tipo bien parecido, con espíritu bien presentable, tuvo un encuentro sexual astral con esta persona, y este espíritu, pues, como todo, este espíritu estableció una relación de posesión con ella. Entonces ella ha estado más de 5 o 6 años sin pareja porque este espíritu plantó bandera ahí y no quiere moverse. Y cuanto tipo se acerca a la dama, este espíritu lo aleja a esos individuos. Esa es la realidad que se vive diariamente. La gente cree que esto es solamente algunas personas. Los espíritus pueden establecer relaciones nocivas con los encarnados. Eso es hablando un poco de eso. Por lo tanto, es importante que si usted va a trabajar en el mundo de los espíritus, usted tenga un conocimiento de lo que es el mundo astral. Los practicantes del palo están tan distraídos, tatanquisi trasnochados, tatanquisi que entran en discusiones estériles en las redes. Nunca he visto de ellos que ellos hablen abiertamente como lo ha hecho este servidor sobre lo que es el mundo astral. Ellos solo hablan de Ndundu y Endoki, como si eso fuera lo único que hay en el mundo astral. Eso te dice el desconocimiento del conocer lo que hay en el astral. Y entonces ellos no quieren estudiar, se quieren quedar con lo que le enseñó su padrino. Muchas veces este padrino no tiene conocimientos amplios de lo que es el esoterismo. Entonces te dejan una explicación del mundo espiritual frágil, incompleta. Entonces tú te creas en un mundo espiritual, como te lo dijo tu padrino, que no es real, que no es lo que realmente es. En el mundo astral hay espíritus buenos y benévolos, y hay también espíritus inclinados a la maldad. Y hay una lucha espiritual en el mundo astral. Y hay espíritus, específicamente espíritus desorientados, confundidos,
confundidos, espíritus que dieron su cambio, dejaron la materia, cayeron en el mundo astral. Y estos espíritus están a la merced de estos espíritus del bajo astral y del bajo umbral. Y estos son los espíritus que ellos utilizan para hacer maldad en el mundo material. Entonces, por otro lado, hay unas fuerzas de luz que trabajan con esos espíritus desorientados que tratan de jalarlo. Básicamente, para que ustedes tengan bien claro esto, hay dos opciones, no hay media opción. O tú el espíritu que fallecido o desencarnado camina hacia la luz o camina hacia la oscuridad. Aquí el bando del bajo astral va a tratar de llevarse ese espíritu desorientado, ese espíritu que no está claro de lo que quiere. Va a tratar de jalarlo para el bajo astral para él hacer maldad. Pero también hay unas fuerzas de luz que quieren traer ese espíritu para llevarlo a un proceso de rehabilitación espiritual, o básicamente entrar, como decían los espiritistas kardecianos, a unas escuelas espirituales. Existen escuelas espirituales donde los espíritus, aquellos que no pudieron trabajar con una serie de problemáticas cuando estaban encarnados, allá tienen la posibilidad de trabajar con esas situaciones, específicamente gente que se ha suicidado. Esos son los espíritus muchas veces que están desorientados en el astral, personas que no practicaron ningún tipo de espiritualidad y dieron el cambio y no se han dado de cuenta, muchos de ellos ni se han dado de cuenta que fallecieron. Y entonces hay otro tipo de espíritu que no creía ni en la luz eléctrica, gente que era atea, gente que no creía en la divinidad, y entonces pues se chocan con la realidad de que existe un más allá. Ya esto no tiene que ver nada con que yo lea un librito y crea, no. Ella desencarnó y se dio de cuenta que lo que él negaba cuando estaba en materia es una realidad. Existe un más allá. Y lamentablemente, este espíritu, por sus ideas filosóficas ateas, quién sabe que seguía los pensamientos de el humanismo de Jean-Paul Sartre o las ideas comunistas de Karl Marx, quién sabe, o simplemente era una persona que tenía una gran intolerancia a la religión. O sea, que cada cual tiene su problemática. Y entonces, pues, cuando desencarnan, se dan de cuenta de que ese más allá que ellos negaban es una realidad. Y que ellos están inmersos en ese mundo astral. La importancia de conocer dos aspectos importantes para trabajar en el mundo espiritual. Primero, conocerse a sí mismo. Conocer cuáles son mis facultades mediúnicas que yo tengo. Si yo soy un medium intuitivo, si yo soy un medium parlante, si yo soy una mediunidad de efectos físicos. También entender y comprender cómo los espíritus se comunican conmigo. Hay personas que los espíritus se le comunican a través del sueño, a través de pensamientos intuitivos o a través de materializaciones. El espíritu se materializa y se le presenta a la persona. Eso es bien importante que usted lo tenga presente.
Entonces, hay dos características importantes que usted tiene que saber en el aspecto de la mediunidad. Número uno, cuando un espíritu se acerca a usted o hay una interacción entre la energía suya y la del espíritu, se da un fenómeno que se llama plasmación física, o mejor dicho, pasmación física. ¿Qué es la pasmación física? Usted tiene interacción con la energía de un espíritu fallecido y ese espíritu fallecido le transmite a usted efectos físicos que, si usted no tiene mucho conocimiento sobre esto, se confunde y cree que es que usted tiene alguna condición física. Y te voy a traer un ejemplo. Había una muchacha de 21 años que estaba padeciendo de dolores lumbares. Incluso ella caminaba agachada porque no era un dolor terrible. Ella fue donde quiropráctico, ella fue a un montón de personas para trabajar con ese malestar, una persona joven. ¿Y qué pasa? Este servidor le hizo una consulta y se dio de cuenta que la dama había un espíritu anclado en su cuerpo energético. Era una viejita envejeciente. Incluso cuando yo veo a la viejita está caminando como con un malestar en la espalda. Y es que ese espíritu estaba incrustado en la energía de la dama, y ese efecto físico, esa pasmación física, la estaba sintiendo la dama. La dama no tenía problemas en la espalda. Simplemente era ese espíritu que estaba pegado a la materia de la dama y producía ese malestar en la área lumbar. Por eso es importante ir al médico, para que el médico pueda validar si lo que usted tiene es una condición física. Si después de la evaluación médica, el médico le valida, le certifica que usted no tiene ninguna condición, ahí vamos a ir al aspecto espiritual. Siempre hay que aclarar cosas con el médico. No podemos achacarle todo lo que sentimos a los espíritus. Como yo he hablado en otros videos, hay personas que empiezan a sentir punzazos en el cuerpo, en las piernas, en los brazos. Y lo que le viene es que me están trabajando, hay un muñeco vudú que le están metiendo alfileres, me están creando dolores en distintas partes del cuerpo. Y no tiene que ver nada con eso. Es que la persona tiene el azúcar descontrolada y tiene neuropatía diabética. Y una persona que tiene neuropatía diabética, el sistema nervioso y algunas partes del cuerpo experimentan ciertos pinchazos en el cuerpo. Y ya ella estaba diciendo que la estaban trabajando con un muñeco vudú. Hay depresiones que las personas tienen que no es porque un muerto se pegó al lado de la persona, es que la persona tiene problemas en su sistema endocrino, con la tiroides, no tiene los niveles de la tiroides normales, y puede haber
pueden haber depresiones producto del mal funcionamiento de la tiroides. Ve que hay cosas médicas que hay que clarificar, cosas, vamos a decir así, malestares físicos que hay que validarlo con una evaluación médica. No todo es espíritu, pero hay tatandis, tatanquisis malongo, brillumbero, quimbicero, que para conseguirse el cuarto, la plata, la pasta, no, eso es un espíritu oscuro. Yo tengo que ser responsable. Hay cosas que son físicas y hay cosas que son espirituales. Y en la psicología y en la psiquiatría se ha hablado de gente hipocondríaca. Hay gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Le da con que tiene malestares físicos. Y a veces son malestares físicos leves. Y de una cosa así la hacen así, de grande. Una de las cosas que los investigadores y estudiosos del espiritismo kardeciano han estado enfatizando en muchas conferencias, yo he estado en conferencias internacionales de espiritismo, hablan de un aspecto sumamente importante, y es que el ser humano tiene que cuidarse de caer en conductas obsesivas. Obsesionarse por algo. En la vida tú no te puedes obsesionar por nada, porque la obsesión te lleva a la desesperación, te lleva a la incapacidad, te lleva a un estado de desilusión. Y más que nada a un estado de desesperación. En la vida, este servidor se ha obsesionado por personas, por cosas. Y eso tiene consecuencias. Tú te obsesionas por una persona, tú quieres que esa persona esté en tu vida, y esa persona no está accesible a tu vida. Eso te crea un malestar, te crea una pérdida, sientes un vacío brutal dentro de ti, porque esa persona no está contigo. Porque tú tienes que pensar que los seres humanos tienen libre albedrío y ellos deciden con quién quiere estar. En un momento de tu vida estuvo contigo, pero ella no quiere continuar contigo. Pues tú tienes que cerrar ese capítulo y seguir hacia adelante. He tenido amigos que se han obsesionado por una mujer. Ya la mujer es inalcanzable. ¿Qué tú haces con ponerle una pistola a una mujer o amenazarla para que esté contigo? Eso no es amor, eso es violencia doméstica. Eso es atentar contra la libertad de otro ser humano. El ser humano tiene derecho a decidir con quién quiere estar. Ya cuando tú quieres que una persona esté contigo a la cañona, es un capricho, es un despecho. Entonces pues tú pues tienes que trabajar con tu obsesión. El fenómeno de la obsesión está bien presente en los casos de violencia doméstica. Yo he visto a todos estos que hablan de perspectiva de género, que hablan de 20 temas, pero nadie habla del concepto, del elemento de la obsesión psicológica y más que nada espiritual.
Porque la experiencia mía es de estas personas que han caído en problemas de violencia doméstica, es que hay una entidad espiritual. Muchas veces esta entidad espiritual desencarnada, fallecida, tenía en su vida material una obsesión en la cual él decía, esa mujer es mía, esa mujer es propiedad mía. Y ese espíritu en su vida material mató a su pareja y se mató él. ¿Qué pasa? Este espíritu abusador de damas, este espíritu que mató a su pareja en materia y ahora está en espíritu, él todavía está en esa posición de seguir perjudicando con su obsesión a los encarnados. Entonces, dice Alan Kardec que tú atraes espíritus por afinidad. Si esta persona encarnada está obsesionada por su pareja, este espíritu va a ver esta afinidad. Mira, él está pasando lo mismo que yo pasé. Así que yo voy a orientar a él qué es lo que él tiene que hacer. Y va a tratar de orientarlo para que él haga lo mismo que él hizo cuando estaba en materia. Así es que brega esas cosas. Entonces, hay conducta aprendida del machismo y todas estas cosas, pero el componente espiritual se ha ignorado en estos procesos. Hay espíritus obsesores que influyen a personas que encarnadas a caer en problemas de violencia doméstica. Pero si tú no conoces cómo es la interacción del mundo espiritual con los vivos, no vas a poder ver esa relación. ¿Entiendes? Usted puede trabajar con el mundo de los espíritus, pero usted tiene que tener una persona, una mediunidad de experiencia que le ayuda a cómo manejar esa facultad espiritual que usted tiene. Usted no puede montar un altar, usted no puede estar abriendo oráculos sin tener los debidos conocimientos. Yo he atendido gente que se ha puesto a abrir oráculos y ¿qué ha pasado? Ha terminado con problemas mentales, pero más que nada producto de un contacto con una entidad espiritual nociva. Entonces usted no puede entrar a hacer prácticas en el mundo espiritual si usted no tiene un mentor, no tiene un instructor, no tiene un padrino, alguien que tenga el conocimiento, la sapiencia, el discernimiento espiritual para ayudarle a usted a comunicarse con los espíritus. Se puede trabajar con los espíritus, podemos comunicarnos con los espíritus, pero más que nada es comprender la facultad mediúnica que yo tengo, comprender y conocer el mundo espiritual, específicamente el mundo astral, y comprender la interacción entre la persona viva con el fallecido o el espíritu. Esas son tres instancias que hay que tener presente cuando uno va a trabajar en el mundo espiritual. Y hay otra que la voy a mencionar, el discernimiento espiritual. Cuando uno está en una comunicación con una entidad espiritual, uno tiene que saber si esa entidad es de luz o esa entidad es de oscuridad, o si es producto de mi imaginación. Porque hay gente, y eso yo lo vi en muchas reuniones espiritistas, gente que montaba muertos de embuste, muertos que lo creaban en su propia mente.
Mucha gente en las iglesias cristianas, fundamentalistas, en la renovación carismática yo lo vi también, hay conductas aprendidas. Yo voy a una misa de sanación y ya hay gente sugestionada de entrada que tiene que caerse en el piso para caer en descanso. Y eso pasa en las iglesias cristianas. No creas que todo el mundo que cae en descanso espiritual es porque el Espíritu Santo lo puso a descansar. Muchas veces es sugestionado ya por la música, por el mensaje que dio el pastor, y la gente cae como pana. Pana es un vegetal que se da mucho en Puerto Rico y en otras partes del Caribe. Caen así, ¡pa!, al piso. Pero es por la sugestión que tiene esa persona. Entonces cae en el piso. Y entonces todo el mundo, porque lo ve en el piso, cree, ay, el Espíritu Santo tiró a esta persona en descanso, tanto que necesitaba que el Espíritu la pusiera a descansar por los problemas que tenía, pero no. Esa persona cayó al piso porque estaba sugestionada. La música, el mensaje del reverendo, del cura, donde esté la persona, creó un factor de sugestión que la persona cae al piso. Yo no estoy negando de que el Espíritu Santo pueda trabajar en la vida de las personas, pero también hay que decir que hay conductas aprendidas. Me acuerdo un caso de una amiga mía que llevó a su papá a una misa de la renovación carismática, y mi amiga se puso sumamente contenta porque su papá se fue en descanso. Pero cuando el papá vuelve, cae en el piso en descanso, se levanta y va al banco donde estaba su hija, le dice, mira papi, ¿cómo fue esa experiencia de descanso en el espíritu? No, porque yo vi a la gente que se estaba cayendo en el piso a descansar y yo también me tiré a descansar. Conducta aprendida. Yo he visto gente en la iglesia cristiana pentecostal que dicen que hablan en lenguas y no hablan en lenguas. Conducta aprendida. Escucharon a la hermana tal que tiene una glosolaria. Glosolaria es como lenguas extrañas, porque xenoglosia es lenguas muertas, latín, griego, hebreo, arameo. Entonces, esta hermana cristiana empieza a ver a la hermana que es la macaracachimba hablando en lengua. ¿Sabes lo que pasó? Esta dama joven, esta hermana cristiana con su Biblia, empezó a hablar chalalá y chalalá y a repetir lo mismo que decía la hermana que estaba al lado de ella. Conducta aprendida. No porque el Espíritu Santo la puso a hablar eso, sino simplemente que lo vio, para ella no quedarse atrás y no sentirse mal, porque muchas veces cuando no pueden hablar esas lenguas extrañas se sienten mal, como que el Espíritu Santo no le quiere dar ese don, y bueno, cae en un conflicto sobre eso. Y esas cosas se dan. Entonces, la realidad es que la mente humana, y específicamente el subconsciente de los seres humanos, puede llevar a hacer cosas a la gente irracionales. Eso se puede ver constantemente.
como también estas iglesias cristianas fundamentales, renovación carismática, tú puedes ver algo bien particular. El ambiente de sugestión, la música, vuelvo y repito, la música devocional, el mensaje del pastor o del sacerdote, testimonio, todo es esta dinámica que se da en cultos religiosos puede crear un estado de sugestión, pero a la misma vez la persona por la música puede abrir su nivel subconsciente y ahí en ese proceso pueden entrar entidades espirituales a interferir con la persona y los pastores no son observadores, no se dan de cuenta que una entidad espiritual que no es nada del Espíritu Santo, sino una entidad quizás del bajo astral, esté utilizando la materia de esa persona para manifestarse. Un suscriptor me dijo, mire tata, a mí me chocó esto bien fuertemente. Yo soy fanático de heavy metal y conocí la música de Ozzy Osbourne. Y yo veía a Ozzy en la tarima, haciendo un movimiento de la cabeza, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y también a Arnold John, el de AC/DC. También el cantante de esta banda famosa, haciendo este movimiento con la cabeza para el frente y para atrás, para el frente y para atrás. ¿Qué pasó? Que yo puse el televisor, me puse a ver un culto pentecostal y yo vi 3, 4, 5 hermanitas haciendo lo mismo. Y que yo le dije a él, esos son entidades del bajo astral que toman la materia de esa muchacha cree que está pasando el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, es una entidad del bajo astral que está afectando a la persona. Está utilizando la energía vital de la persona y la persona cree que está en el espíritu. Entonces el pastor, por no conocer la interacción del mundo espiritual con el mundo material, de que hay entidades oportunistas que utilizan estas actividades religiosas para consumir la energía, básicamente un vampirismo energético, pues ellos no se dan por enterados. Yo he visto sacerdotes que son ignorantes de los alcances del mundo astral, igual que pastores. Por ejemplo, pastores que hablan que esta persona tiene un demonio del alcohol. No existe tal cosa como demonio del alcohol. Lo que existen es espíritus fallecidos o desencarnados que todavía están apegados al uso y consumo de bebidas alcohólicas. Hay gente que tiene problemas con el alcohol que no tiene que ver nada con la persona, sino que hay una influencia espiritual que mueve a esa persona a beber. Conocí una dama que se iba a los liquor store a beber, pero horas. Pero el problema aquí no era porque ella tenía un problema emocional. Aquí la razón principal es que ella tenía una entidad espiritual que estaba utilizando su materia, estaba utilizando su recipiente para satisfacer el consumo del alcohol. Y eso lo podemos ver en los rituales de vudú, 21 división, que aparecen entidades así,
que cogen una botella de Bacardí 150, ¡fua! O de aguardiente o de tequila y se la beben como si no hubiera pasado nada, y cuando la persona despierta está lúcida, despierta y aquí no pasó nada. Porque hay entidades espirituales que están apegadas al alcohol. Igual, hay gente que utiliza droga, pero no es porque ellos quieran usar droga, es que hay una entidad espiritual, un fallecido, un desencarnado, que en materia tenía problemas con el fentanilo, o con la cocaína, o con la heroína. ¿Y qué pasa? Que ese espíritu se ancló en esta persona y provocó una obsesión espiritual o una compulsión al uso de sustancias ilegales. Esa es la realidad. Entonces los psicólogos, psiquiatras, profesionales de salud mental están en Mermelandia. Porque hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, hay cosas que tienen que ver con comportamiento, pero hay cosas que se salen fuera de todo esto. Y es lo espiritual. Y más cuando la persona tiene una interacción con un espíritu que no es bueno, un espíritu que está inclinado a la maldad, un espíritu que está pegado a la materia, a muchas apetencias, y utiliza de recipiente a la persona para poder satisfacerla. Vampirismo energético es más común de lo que usted cree, señores. Pero volviendo al tema principal de este video, estamos terminando este video y quiero dejarlo bien claro. Usted, para comunicarse con el mundo espiritual, evocar espíritu, invocar espíritu, establecer algún tipo de relación con entidades fallecidas o desencarnadas, usted lo puede hacer, y hay distintos senderos espirituales que lo hacen. Usted no tiene que rayarse para nada. Si usted se raya es porque usted quiere entrar al Palomonte, Palomayombe, Quimbisa, quiere entrar en esa tradición. Y han puesto eso como requisito para que tú entres ahí, que te tienes que rayar, hacerte la esquimba. Pero venir con esa mentira a decirte a ti que solamente tú puedes trabajar con los espíritus solamente si estás rayado, eso es una mentira garrafal. Eso es una mentira para sacar cuarto, plata, pasta. Y lo digo así porque aquí me ve gente de todos lados, de España, Canarias, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina, y tengo ahijados en muchos de estos países, y ellos saben lo que yo estoy hablando aquí. Es importante que si estos tatandis de la vida, estos tatanquisis de la vida, estos quimbiceros manipuladores, estos ganguleros, metefecas, como dicen aquí en Puerto Rico, embusteros, si a usted, uno de estos practicantes del palo, le dice tal o cual cosa relacionada a la religión y usted tiene duda, en confianza me puede escribir debajo de este video y yo le voy a contestar y le voy a hablar en justicia, en verdad, sin truco. Yo no estoy buscando aquí ahijados, como le he dicho. Hay un tata que estaba llorando y preocupado porque Tata José se está llevando a mis ahijados. Yo no me estoy llevando ahijados a nadie, no me interesa. No te pongas a llorar porque que me llevé ahijados, yo no llevo a nadie.
La gente quiere estar donde quiere estar. La gente decide cómo quiere caminar en el mundo espiritual. Eso no lo decido yo. Muchas veces los espíritus son los que nos llevan. A mí me llevaron. ¿Quién me llevó a la práctica del palomonte? Los espíritus. No fue un tatandi, no fue un tatenquisimalongo. Fueron los espíritus. Entonces yo no estoy aquí secuestrando ahijados, llevándome los ahijados. ¿Entiendes? Yo no estoy en esa. O sea, el que sigue mi canal es porque le interesa el contenido que yo hablo aquí. Y recuérdese que no todo el mundo puede entrar al palo. Primero, para usted practicar el palo, es una práctica 100% de comunicación con los espíritus. Usted tiene que dominar bien su mediunidad. Yo no hago como muchos tatas que vienen y le dan prenda a sus ahijados y sus ahijados no saben no han recibido ni un mensaje de un muerto ni de forma intuitiva. Eso ha pasado. Aquí no se le da prenda. O sea, usted tiene que ser responsable. Usted le da una prenda, una enganga, un caldero espiritual, un fundamento a un ahijado que no tiene dominado esa facultad de la mediunidad. Usted está poniendo en peligro a ese ahijado. Porque ese ahijado se puede conectar con una entidad no deseada, una entidad maléfica, y le puede hacer mucho daño a nivel psíquico y a nivel espiritual. Usted tiene que ser responsable. Usted no puede darle una prenda a alguien que no ha desarrollado esa capacidad de comunicarse con los espíritus. Porque a ti te rayen, una cosa es rayarte y otra cosa es que usted tenga la facultad mediúnica para poder comunicarte con los muertos. Y hay mucha gente que los rayan y no saben, no han escuchado ni en el oído un espíritu hablándole. Esa persona, como decía mi hermano, esa persona está crudita. Esa persona no ha llegado ni al primer nivel de novicio. O sea, una persona que no tiene desarrollada su mediunidad. Y peor el caso, que la persona carece de conocimiento de lo que es el mundo astral. Carece de conocimiento de la interacción entre un espíritu y un vivo. Y más que nada, que el padrino no le dijo que en el mundo astral hay peligros. Pero si el padrino no sabe un pito de lo que es el mundo astral, no sabe. Él cree que andundu y endoki. Entonces, no, porque en el palo, pues, hay que trabajar con espíritus endoki, con espíritus malos. Entonces, ¿qué hacen los espíritus malos? Destruir personas. Entonces, en vez de enseñarle a trabajar el palo para conectarse con las mejores entidades espirituales, lo que lo dirigen es a conectarse con los peores espíritus del astral. Un suscriptor me dijo lo siguiente: mire, Tata, yo me he enterado, en mi país se han muerto un montón de tatas en Quisimalongo. ¿Me entiendes? Han muerto, por lo menos murieron 3 tatas en Quisimalongo. Tata, ¿y por qué es eso? Y yo, la contestación que le digo ahí: ¿usted sabe por qué los tatas en Quisimalongo desencarnan temprano en su vida? Porque ellos establecen conexiones con los peores espíritus, con los espíritus más indeseables, espíritus que están inclinados al bajo astral. Y ellos empiezan a pedirle a esa entidad, a ese muerto de prenda, endoki, que está ahí,
empiezan a pedirle cosas y en el momento que no satisfacen lo que el muerto pide, porque todos ellos se creen guapetón de barrio con el muerto de prenda, pero no todo el mundo tiene habilidad para controlar un muerto de prenda. ¿Qué pasa? Llega el momento que si tú no le das a ese muerto lo que él te está pidiendo, tú te mueres en la prenda. Y eso ha pasado. Y que venga que esto, mira, los tatandis estos distraídos, quimbiceros, brillumberos, que vengan aquí en este canal y díganme si lo que yo estoy diciendo es ciencia ficción o es realidad. Ellos lo saben. Hay muertos en Doki que tú no le cumples lo que tú le prometiste, te vas para Campo Finda, para Campo Lirio, para Campo Santo, como tú le quieras llamar. Ok. Esto es serio. Entonces, ¿qué pasa? Estos tatanquísimalongos, tatandis de la vida, confundidos, estudiaron a Confucio, pero es confundidos que están. Vienen y le dicen a sus ahijados que se conecten con las peores entidades que hay en el astral. ¿Qué usted cree que va a pasar? O llevan a su ahijado, mira, vamos a buscar el muerto que va a vivir en tu endoki, y van a la tumba de un malandro, un tipo que se dedicó a un sicario, por ejemplo, o una persona que se dedicó a mandar gente para el cementerio. ¿Qué pasa? Fundamentan a ese espíritu que está inclinado a la maldad. ¿Qué va a pasar? Ese muerto va a pedir cosas. Porque hay muertos de Endoki que piden prendas de oro. Porque ha pasado. No, el muerto tiene la comunicación con el muerto de prenda. Ah, yo quiero que tú me pongas una prenda. Como ese muerto nunca tuvo una prenda de Santa Bárbara o de San Lázaro o de oro. Y de las caras, que valen 4 cifras. Pues el muerto te puede pedir eso. Entonces tú tienes que ponérsela ahí. O sea, él pide y tú tienes que dar. En el momento que tú digas, no, yo no te voy a dar esto, te mueres en la prenda. Sencillo. Y eso lo saben ellos. Y aquí la modalidad en Puerto Rico, que si yo tengo una prenda en Doki, mire, usted no sabe, una prenda en Doki es como una bomba que te puede explotar en cualquier momento. Si tú no le cumples a ese muerto en Doki, ese muerto maléfico que vive ahí, estamos hablando de un espíritu que está inclinado a la maldad, no estamos hablando de diablé ni de entidades bajo umbral. Ahí te fulminan a la soltar si tú no le cumples a ellos también. Porque eso es así. Tienes que pagar. Si tú le pides a un muerto en Doki, a un Lucan Casi, a un fundamento de esa índole, tú le pides algo y ellos te lo conceden y tú no les pagas a ellos. Porque aquí no, eso de que tú cojas el muerto y le das chavo. El muerto no le interesa chavo. El muerto quiere materializarse más. Y te va a pedir 2 patas, 4 patas. Eso es lo que te va a pedir. Eso lo saben todos estos ganduleros que dicen que no ven mi canal. Ellos lo saben. ¿Qué hace un mayombero para prevalecer cuando quiere vencer a un enemigo en la religión? Coge un cabro de 4 patas y se lo sacrifica al muerto para prevalecer en esa batalla. No lo digo yo, lo puede ver. Hay mayomberos que han hablado por las redes y te lo dicen. La sangre es lo más que le importa a estas entidades del bajo astral, a estos indokis o espíritus lucancasi, como usted le quiera llamar, espíritus inclinados a la maldad. No le interesa eso que si a los muertos chavo por chavo, eso, déjese ese cuento chino. El muerto en Doki, el muerto del bajo umbral, lo que le interesa es la sangre o su espíritu.
Así que tengo que decir las advertencias, porque la gente se cree, porque monta un endoki, se creen el llanero solitario, se creen el maracachimba, se creen el mandamá, se creen el fuerte que acaba con todo, como Omega, y lo que van a terminar ellos acabados ellos mismos. Porque en el momento que no le cumpla, como dice la canción de este famoso cantante panameño, por tu mala maña te fuiste sin pagar. Tienes que pagar. Si Endoki te promete algo y te cumple, tú tienes que pagar. Y lo triste de estos casos es que ponen a muchachos que son rookies, novicios, muchachos que no tienen el conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Ya, tú te rayamos, te rayamos, inmediatamente que te rayamos te declaramos Tatenkisi. Ha pasado. Tatenkisi, te vamos a dar una prenda cuando viene un muerto en Doki. Un malandro, un tipo que se dedicó en la calle a hacer maleanteo. Toma, ese es el muerto tuyo, te va a responder, te va a proteger. Y este muchacho lo que le han dado es una arma de fuego, que se puede hacer daño a él mismo. Tú no puedes trabajar con un fundamento de muerto si tú no tienes el conocimiento para atender ese muerto. Tú tienes que saber si a ti tu padrino te dio un caldero espiritual o una ganga o lo que sea, algún tipo de fundamento. Tú tienes que saber el muerto que vive ahí. Que no te estén dando un espíritu endoki de esto, que si tú no le cumples, tú sabes que te van a reventar esas entidades espirituales. Esto no es chiste. El palo, esto no es chiste, esto es verdad. Por eso es la importancia de conocer con quién tú pastas, con quién tú te comunicas, qué entidad es la que está hablando contigo. Tú no te puedes comunicar con tu tirimundi, como dicen aquí en Puerto Rico, con todo el mundo. O sea, eso, sigo haciendo la advertencia. Usted no se raye si usted no tiene desarrollada su mediunidad. Recuérdese que el palo es 100% comunicación con el muerto. Y si usted no tiene esas habilidades mediúnicas, usted no escucha al muerto, usted no ve al muerto, usted no recibe pensamientos del muerto, ¿cómo usted va a atender una prenda si usted no tiene su mediunidad desarrollada? Ni tan siquiera ha habido casos que la persona no ha ido ni a un centro espiritista, ni ha tenido experiencia en un altar espiritual. Es más, ni ha estado ni en la 21 división, ni en el vudú, ni en la madre de los tomates, no ha estado en nada. Y cogen a esta persona, la zumban a un tipo de experiencia espiritual que puede ser perjudicial para su salud mental y física. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Si usted quiere trabajar el mundo de los espíritus, o que usted quiere trabajar con los muertos, busque una persona que haya desarrollado su mediunidad y que de acuerdo a lo que usted experimenta, a lo que usted está recibiendo de los seres, ellos te pueden interpretar. Salam aleikum, aleikum en sala, y gracias por apoyar mi canal. Y vamos a seguir dando buenos videos para que usted tome conciencia. Y aquí yo no estoy hablando de ningún tatandi, brillumbero, quimbicero, gangulero en particular. Yo estoy hablando de forma general. Ni de alguna yayi tampoco. Estoy hablando de forma general. La gente que me escucha sabe que lo hablo de forma general
porque me han llamado suscriptores y me han hablado sobre estas situaciones y yo tengo que aclarar responsablemente para el bienestar de estas personas que están entrando a la práctica del palo. Que pasen un buen día.